En general presente y de forma remota. Sean todos bienvenidos y bienvenidas al Auditorio Miguel Marín de la Universidad Internacional de las Américas. Mi nombre es José Mena, estudiante de la carrera de Derecho. Esta noche estaré introduciendo y moderando a la actividad de inauguración de la Semana del Derecho, la cual estará enfocada en temas sobre inteligencia artificial desde la óptica del derecho. A continuación, le daremos la bienvenida al vicerrector, el doctor Edgar Hernández, quien nos dará unas palabras. Hola, buenas noches. De parte de la Rectoría de la Universidad Internacional de las Américas, el doctor Máximo Sequeira. De parte de mi persona, la Vicerrectoría Académica, les damos la bienvenida a esta semana en donde celebramos la parte de la Facultad de Derecho, en donde es la semana de ustedes como futuros abogados. Y más que todo, me complace hoy por hoy presentar al nuevo equipo de la dirección de la carrera de Derecho, el cual a partir de este momento tiene una tarea en los próximos 2 años y resto, que es la reacreditación de la carrera. Recordemos que es una de las carreras que está acreditada y por lo tanto ha habido un cambio de timón y a partir de este momento vamos a tener completamente un equipo nuevo, con excepción, bueno, unos cambios ahí. Pero entonces mi función hoy más que todo es venir a presentarles y a hacer entrega oficial al nuevo equipo, el cual ustedes estudiantes y profesores tendrán ahora como apoyo y como soporte en la carrera. Confiamos muchísimo en ellos, en que van a realizar un excelente trabajo y más que todo confiamos muchísimo en que van a ser un excelente equipo. Y a partir de ahora espero que ustedes los apoyen, porque la idea y el fin de esto va a ser la reacreditación de la carrera. Entonces voy a solicitar a don Víctor. ¿Dónde está don Víctor? Don Víctor, pase por acá. Don Víctor es el nuevo director de la carrera de Derecho. A partir de este momento se los presento y nosotros ponemos toda la confianza, nosotros como rectoría y como jefaturas ponemos toda la confianza en nuestro nuevo director de la carrera. Ahí lo tienen, espero que ustedes se lleven súper bien con él. Le tenemos muchísima fe en que así va a ser. La nueva subdirectora de la carrera de Derecho, perdón, ya tengo un enredo. Son tantas las carreras que me imagino que ya la conocen porque ya se ha estado dentro del equipo, nada más que le estamos cambiando de puesto y a partir de ahora va a ser la mano derecha. Bueno, aquí todos son mano derecha, pero va a ser la persona que va a estar también cumpliendo las mismas funciones que don Víctor, doña Melisa Bosa, que ya la conocen porque estaba en la parte de consultorios jurídicos. Entonces ahora Meli va a ser nuestra nueva subdirectora. El coordinador académico, que sigue siendo el mismo, que sigue siendo la hormiguita ahí que trabaja y trabaja y trabaja. Don César, pase para adelante. Y la última incorporación de hace como 7, 8 horas que la conocí. Entonces, doña Carolina Burto, licenciada Carolina Burto, va a ser la encargada de la parte de consultorios jurídicos, experiencias prácticas, por los próximos años. Esperemos que este equipo como tal, primero que todo, en verdad de todo corazón, como rectoría y vicerrectoría, les damos la bienvenida al equipo como tal, estudiantes, profesores, aquí tienen su nuevo equipo de Derecho. Sé y tenemos fe de que lo van a hacer muy bien y que como equipo se van a complementar súper bien. Los hemos ido conociendo poquito a poquito y sé que así va a ser un complemento excelente. Entonces, bienvenidos equipo, saben que cuentan con el respaldo de nosotros en la parte de jefaturas, así es que
cualquier cosa que necesiten, y ustedes estudiantes también cuentan con nuestro apoyo para que logremos ese fin, que es la reacreditación. Y qué mejor manera de empezar que con la Semana de Derecho. Entonces, felicidades, creo que un aplauso de bienvenida a ellos. Y bendiciones y adelante, ahí estamos. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes y espero que toda la semana la disfruten. Van a tener varias actividades durante la semana. Participen porque la participación estudiantil es esencial para los procesos de acreditación. Así es que muchas gracias y bienvenidos. Ahora bien, daremos comienzo al conversatorio Innovación y Tecnología para el Ejercicio Profesional en el Derecho. Contamos con la participación de el señor Luis Guillermo Rivas Loaiziga, quien es magistrado titular y presidente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, coordinador de varias comisiones del Poder Judicial, entre ellas de la Comisión de Tecnología del Poder Judicial. Don Luis Guillermo es abogado y notario de la Universidad de Costa Rica, es máster en Administración de Empresas por la Universidad Latina y es máster en Derecho Empresarial por la Universidad para la Cooperación Internacional. Fue integrante de la Comisión Revisadora del proyecto del Código Procesal Civil, el cual actualmente es ley vigente. Asimismo, es coordinador de la Comisión JICA. El señor Rivas ha sido coordinador del Programa de Tecnologías de la Información en la Justicia, de proyectos como Brecha Tecnológica y cartera de proyectos en la Cumbre Judicial Iberoamericana. También fue partícipe e impulsor de leyes como la de la firma digital, notificaciones, cobros, monitoreo arrendaticio y timbre judicial, y de la Comisión Revisadora del Reglamento del Expediente Electrónico. Además, ha sido profesor universitario de la Universidad de Costa Rica y la Universidad de San José. También nos acompaña la licenciada Angie Araya Rojas, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Internacional de las Américas, cursando actualmente la especialidad de Derecho Notarial y Registral de la UIA. También se desempeña como coordinadora regional de acuerdos de la empresa legal llamada Click Legal. Asimismo, nos acompaña como moderador el máster Maynor Delgado Sánchez, quien es juez civil propietario del Tribunal Colegiado Civil de la Primera Instancia de Limón. Además del programa de formación de aspirantes a la judicatura de la Escuela Judicial y actualmente juez gestor civil de la Comisión de la Jurisdicción Civil. Es máster universitario en la propiedad intelectual e industrial por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Además, es especialista en responsabilidad civil por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Asimismo, es especialista en inteligencia artificial y derecho por la Universidad de Salamanca, España. Y cuenta con una licenciatura de Derecho en la Universidad Internacional de las Américas. Y profesor de Derecho Comercial y Derecho Informático de la UIA. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos. Primeramente agradecer a la Universidad Internacional de las Américas por externar esta cordial invitación a Click Legal para formar parte hoy de este evento. Agradecer de nuevo también a don Maynor Delgado por coordinar también esta actividad en conjunto con todas las autoridades de la UIA. Felicitar también a los nuevos integrantes de la dirección de la carrera de Derecho y desearles por supuesto los mayores de los éxitos. También es un placer volver acá a la UIA, la universidad de la cual me gradué, y estar compartiendo en este evento con el señor magistrado, por supuesto. Y bueno, ¿qué tan importante como lo es entonces la innovación en el derecho, no?
En esta ocasión también nos gustaría, como parte de Clic Legal, externar nuestro reconocimiento a la loable labor que está ejerciendo en este momento el Poder Judicial, liderado en su equipo por el señor magistrado también, para innovar en la administración de la justicia con todos estos aportes innovadores en tecnología. Ahora bien, para empezar mi intervención, quisiera hacer esa pequeña reflexión, empezar con esta interrogatoria. ¿Es acá interrogante de siempre cuando hablamos de inteligencia artificial en el derecho? Esta pregunta de ¿la inteligencia artificial va a llegar a sustituir el trabajo de algunos de los y las profesionales en derecho? Y en este caso, la señora abogada mexicana, doña Ana Patricia Rumult, quien es la directora de tecnologías y servicios digitales en la firma Humboldt de México, ella llegaba y decía, por ejemplo, que si uno no quiere llegar a ser suplantado, en este caso por un sistema de inteligencia artificial, pues entonces es el momento en que lleguemos a no actuar, a no trabajar con un sistema. Con esta forma repetitiva, por ejemplo, de hacer siempre lo mismo, de decir siempre lo mismo. Y en este caso es donde encontramos un punto de convergencia donde ya decimos, ok, es el momento de implementar nuevas herramientas, nuevas tecnologías para la forma en la que estoy ejerciendo mi trabajo y con ello pues potenciar también nuestro valor como profesionales, ¿verdad? Es el momento de empezar a utilizar tecnología y de proporcionar un valor más acertado al sector jurídico que en este momento está evolucionando de forma constante. Nos va a apoyar de forma ágil y completa en la toma de decisiones. Tenemos, por ejemplo, que vamos a reducir costos, vamos a ahorrar tiempo, también vamos a reducir nuestro margen de error a la hora de actuar y todo para mejorar nuestra calidad de vida. Porque si bien necesitamos de hacer de forma sobresaliente nuestro trabajo, también tenemos que necesitar un tiempo para nuestra familia, para recreación. También necesitamos seguir con nuestros estudios, puesto como profesionales en derecho tenemos siempre la obligación de permanecer en una actualización continua, ¿no? Ahora bien, para respaldar lo que les vengo a contar, les tengo acá un par de estudios importantes. Por ejemplo, bueno, en el año 2022, Statista, que es una plataforma global de inteligencia
En otras palabras, todo lo que un despacho necesita, tanto un despacho, no sé, en el Poder Judicial, una firma de abogados, que es por un lado automatizar todas esas tareas repetitivas que es revisión de documentos, revisión de contratos, por otro lado, tener aplicaciones que les permitan su investigación jurídica, facilitar todo su entendimiento, que por ejemplo nos va a reducir el tiempo de búsqueda, nos va a permitir anticipar estrategias y obviamente eventuales resultados. Y por último, todas esas plataformas que nos van a ayudar a detectar y a monitorear también las actividades identificadas en los mapas de riesgo, que esto es sumamente importante para todas estas personas que se dedican a la parte de compliance. Ahora bien, de nuestra parte, nuestra empresa Click Legal, bueno, es una empresa española de Legal Tech, de hecho, que desarrolla su actividad en la solución que nos mencionaba el estudio de PwC, que sería la gestión tecnológica del conocimiento jurídico. Para ser más específicos de nuestra parte, hemos desarrollado una aplicación o una app jurídica tecnológica que en este momento ya está ofreciendo en Costa Rica la normativa de Costa Rica, interpretada artículo por artículo por más de 130 profesionales en derecho. En este caso, bueno, nuestro objetivo es promover el gran talento que existe en este momento acá en Costa Rica, en el sector jurídico. En el 2022 y en el 2023, es decir, actualmente seguimos generando contenidos. Y en este caso, bueno, para que se den una idea más cercana, hemos publicado más de 5,000 artículos que están interpretados o explicados por todas estas personas profesionales en derecho, que por medio de una suscripción las personas puedan acceder sin restricción geográfica, sin restricción de tiempo tampoco. Y aquí Click Legal lo que viene es a innovar esa forma en la que, por ejemplo, nosotros estamos tanto estudiando derecho o como ejerciendo ya en la vida profesional, que ya esa etapa en la que, por ejemplo, no sé, íbamos a trabajar y veníamos en la noche a la universidad cargando todos los códigos, oyendo a la audiencia con el montón de libros y el montón de códigos, ya la vamos a ir dejando atrás, porque no solamente vamos a tener la versión actualizada de la norma, sino también la opinión desde un área profesional de un profesional de derecho, y la vamos a tener ahí al alcance de nuestro celular. Entonces, en este caso también venimos a promover a erradicar este problema en el que, por ejemplo, se actualiza la norma y nosotros seguimos con el código físico. Entonces teníamos que ir a imprimir, no sé, por ejemplo, el artículo que se actualizó y pegarlo con goma ahí al código que ya teníamos. O si comprábamos un tomo enorme de una norma comentada y se actualizó algún artículo, ya teníamos que volver a hacer la inversión de la norma comentada, y lo que ya teníamos, otra vez lo tenemos que volver a comprar. Y solamente tenemos un aporte nuevo, por ejemplo, del escritor. Ya esa parte se viene a erradicar también. Eso es lo que queremos de parte de Click Legal, entre un montón de otras cosas que ya les voy a ir contando. Ahora bien, como ya conocemos y ya todos ustedes lo han estado escuchando, lo hemos escuchado en alguna etapa de nuestra carrera profesional, existe un principio generalizado en los ordenamientos jurídicos que procura la eficacia en el sector del derecho y el sometimiento también de a todas las personas, a la sociedad en sí. ¿Cuál es este principio? El de nadie puede alegar ignorancia de la ley. Ya todo lo hemos escuchado. Lo que nos impone, por ende, el deber de conocer la ley. Y parece un deber muy sencillo. Por ejemplo, se ve satisfecho cuando el Estado publica la ley en la Gaceta, o cuando otros sistemas, otros medios de comunicación nos informan que se actualizó algo, ¿verdad? Se publicó una nueva ley, se publicó una reforma. Pero ¿qué pasa si aún así la conocemos la ley, pero no la entendemos? Entonces, bueno, estando en un Estado social y democrático de derecho, nos exige no solamente conocer la ley, sino también entenderla para poder participar, para poder unirnos como sociedad, que son dos cosas bastante distintas: comprender
que por ejemplo requiere un nivel cognitivo un poco menor al de conocer, al de interiorizar en sí la norma, ¿verdad? Hay que entenderla. Es decir, primero nos limitamos a identificar la norma en sí, pero también se nos requiere que nosotros conozcamos sus alcances, su contenido, y es a veces en lo que estamos fallando. Sin embargo, bueno, no es tan sencillo cuando hablamos del término de comprensión de la norma, porque en este caso también tenemos que entender que no es asimilar simplemente el sentido gramatical de la ley, las palabras de un artículo. Hay que entonces también inteligir la finalidad de la ley, el contexto del grupo de normas que también se aplican, que existen reglas interpretativas, principios que aplican a cada disciplina jurídica, por ejemplo, y esos principios están constantemente cambiando, que también hay que tener en cuenta la cantidad enorme de opiniones doctrinales que existen tanto en soportes físicos como en soportes digitales. Es decir, tenemos una cantidad absurda de información y a veces si uno se pone a verlo detalladamente ni siquiera es nacional, son doctrinarios de otros países. Y por si fuera poco, también tenemos que conocer el criterio de los tribunales. Es demasiada información. Y en este caso lo que necesitamos es democratizar entonces ese conocimiento a todas las personas. Llevar entonces de una forma sencilla tanto a las personas que son profesionales en derecho como a las que no lo son, pero necesitan entender a qué se refiere la norma que les está aplicando, que por ejemplo necesitan aplicar en su ejercicio profesional. Tenemos que innovar y extendernos más allá para este propósito y para ello ser receptivos a la innovación tecnológica es el camino. Como solución a este problema, en Clic Legal decidimos innovar de la siguiente forma. Tenemos, en nuestra app jurídica, como les comentaba, que está en una primera fase de desarrollo, la Constitución Política, la Ley General de la Administración Pública, el Código Procesal Contencioso Administrativo, la nueva Ley General de la Contratación Pública, el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código de Trabajo, Código Civil, el Procesal Civil, también tenemos el Código Notarial, el Código de Familia y el nuevo Código Procesal de Familia. Todas estas 13 normas comentadas artículo por artículo por esos profesionales que están reflejando el talento y todavía obviamente se nos quedaron muchos por fuera, pero la idea es irlos integrando poco a poco para que todos ustedes, por ejemplo, que están iniciando o que ya llevan su carrera bastante adelantada o para cuando ya estén, por ejemplo, ejerciendo, tengan entonces ese criterio, esa mano amiga en una aplicación en su celular. Ahora bien, por supuesto que la LegalTech no se va a limitar únicamente a las 3 soluciones que les comentaba anteriormente que nos daba PwC, sino que también abarca otras soluciones para que vean qué grande que es esta rama, porque por ejemplo también nos van a ayudar con asistentes virtuales, con chatbots, en el cloud computing, con la organización y diseño de flujos de trabajo, marketplaces para la abogacía, seguimiento de casos. Es una rama grande, demasiado extensa, en la que podemos encontrar cantidad innumerable de soluciones y en este momento en Europa ya existen sistemas que están integrando, que se están comercializando con todas estas características. Ahora bien, aprovechando que estamos acá en una universidad, hablemos de qué tan importante es, por ejemplo, la tecnología en la calidad educativa, en esa necesidad de integrar estrategias de enseñanza tecnológicas al derecho. ¿Por qué? Porque ya se nos está exigiendo el dominio de la tecnología, el desarrollo de competencias digitales a través de la carrera y surge entonces esta necesidad de fortalecer el aprendizaje. Pues dentro de los profesionales de derecho también encontramos muchos que han sufrido aquellas consecuencias de no haber recibido una educación totalmente tecnológica o incluso para nada tecnológica y tienen un miedo consecuente al cambio. Ya uno los ve un poco abnegados, tal vez no les gusta familiarizarse con la tecnología, simplemente dicen no la entiendo, no quiero. Pues la idea también es
aprovechar esas brechas generacionales y que, por ejemplo, podamos crear algún tipo de sinergia. ¿A qué me refiero con esto? Un abogado que lleva años ejerciendo va a tener una cantidad enorme de información y de experiencia que, por ejemplo, a un abogado o una abogada que se viene recién incorporando le va a servir de muchísimo. Ok, entonces aprovechemos esto y que el abogado recién incorporado también le pueda compartir un poco de su experiencia, de las herramientas tecnológicas que ha estado aplicando en el estudio del derecho, por ejemplo. En resumen, bueno, la Legal Tech está transformando de forma innovadora el sector de la abogacía y la forma en la que se brindan los servicios. Pasemos también a un tema, pues obviamente que no es nuevo, ya se habla de inteligencia artificial desde hace muchos años, pero ahorita ya sabemos que también está como en auge, en tendencia. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial entonces y la Legal Tech? Porque la inteligencia artificial como tecnología disruptiva viene entonces a mejorar las herramientas de Legal Tech, viene a optimizar, por ejemplo, una herramienta, a elevar la calidad y la eficiencia de la misma. Siempre y cuando, por supuesto, el sistema que estemos utilizando, que estemos integrando de inteligencia artificial, esté bien desarrollado, bien entrenado, sea fiable y obviamente se centre en el respeto de los derechos humanos y del ser humano en sí, ¿no? En este caso también, por ejemplo, la inteligencia artificial en el ámbito de la gestión del conocimiento tecnológico jurídico, por ejemplo, nos va a proporcionar análisis predictivos, que como les comentaba anteriormente, ya hay una empresa europea que tiene un gestor de este tipo que hace exámenes de grandes volúmenes de datos para identificar patrones, para prevenir los resultados, por ejemplo, en sentencias de cómo puede tal vez o puede no resolver una persona juzgadora. En este caso, entonces, vemos que la inteligencia artificial puede establecer estos patrones y hacer las tareas con una mayor rapidez. Mencionemos, por ejemplo, el famoso ChatGPT. Sabemos que, bueno, en el ámbito profesional y universitario ya varias personas pues lo han intentado utilizar, nos ofrece respuestas concretas, correctas desde el punto de vista del lenguaje, ¿cierto? Pero no da respuestas basadas en un conocimiento amplio, porque recordemos que la inteligencia artificial requiere no solo de entrenamiento, sino también de una cantidad vasta de bases de datos para enriquecerse y para entonces establecer esos patrones para que el algoritmo, en este caso, aprenda de su entorno y a interactuar con él. Por ejemplo, bueno, hace algunos meses en Click Legal lo intentamos solicitarle al ChatGPT que nos explicara, por ejemplo, algunos artículos de la normativa costarricense, tal y como lo hace en este caso nuestra aplicación, y pues el resultado no fue el que esperábamos. Pero bueno, es parte de hacer una prueba y es importante también que ustedes lo hagan para que se den cuenta de que no es solo la cantidad vasta de datos de que nos puede dar, sino la calidad de los mismos, ¿no? Por otro lado, bueno, vamos a hablar ahorita rápidamente también de la propuesta del reglamento de inteligencia artificial que se está planteando en la Unión Europea. No sé si lo han escuchado, pero es bastante interesante porque la propuesta se está basando en 4 niveles y básicamente son de riesgo, como por ejemplo un riesgo inaceptable, un riesgo alto, y un riesgo limitado y uno mínimo. ¿A qué nos referimos con esto? Este reglamento está planteando, por ejemplo, que un riesgo inaceptable en inteligencia artificial sería cuando, por ejemplo, suponga que una amenaza para la seguridad, para los medios de vida, para los derechos de las personas también. Pero hablamos de un riesgo alto si, por ejemplo, esa inteligencia artificial, y vean el vasto parámetro que llega a cubrir, si por ejemplo se supone un riesgo para la formación educativa, profesional, para la gestión de empleos, servicios públicos esenciales, aplicación de la ley, de la democracia, por ejemplo. Y un ejemplo acá muy preciso de un riesgo alto son los sistemas biométricos remotos, que en este caso se propone que únicamente sean usados
bajo una previa orden jurisdiccional y para casos muy necesarios como lo es, por ejemplo, la desaparición de personas menores de edad o también para prevenir amenazas terroristas. Y el último es el riesgo limitado, que en este caso se limita, como la palabra lo dice, a obligaciones específicas de transparencia. Que por ejemplo entonces yo tenga claro que si estoy usando un chatbot, que yo tenga claro que el sistema me lo informe que estoy hablando con una máquina, entonces yo pueda decidir si continúo o no continúo. Y tenemos también ya el último, que es el riesgo mínimo de inteligencia artificial, que está tomando cuenta de este reglamento, que básicamente son filtros de spam o de videojuegos, por ejemplo. Y bueno, también es importante, como les comentaba, que en estos avances de inteligencia artificial el centro sea la persona, que evitemos por ende también sesgos discriminatorios. Podemos mencionar, no sé, un caso, por ejemplo, acá de Costa Rica, lo que sucedió con el famoso proyecto, esta propuesta de ley para la regulación de la inteligencia artificial en Costa Rica, que como bien sabemos y se informó, se generó con ayuda del ChatGPT. Es el expediente 23.771. Es muy importante también por ética profesional que cada vez que utilicemos una plataforma de estas para generar algún tipo de resultado, pues etiquetemos que se usó con la misma, ¿no? Y bueno, en este caso, esta es la orden que se lo dio de forma expresa, y me permito leerla de forma literal, al chat para generar este proyecto de ley. Decía: piensa como abogado y asesor legislativo, utiliza vocabulario técnico y genera una propuesta de ley para regular la inteligencia artificial, teniendo en cuenta la Constitución Política de 1949 de Costa Rica. Y esta parte que bueno, dice: pregunta cualquier cosa donde tenga duda. Y bueno, junto a algunos errores del contenido de esta propuesta, se generaba el primero, que en el artículo 12 proponía la creación de una autoridad reguladora de inteligencia artificial. Suena normal, pero el problema es que expresamente el proyecto así lo dice y ustedes lo pueden constatar. Vienen en mayúsculas las siglas que se denominan ARIA. Y uno, bueno, lo primero que piensa, lo que se le viene a la mente es este concepto que utilizaban en su momento, pues el régimen nazi para determinar esta supremacía, ¿verdad?, de raza humana superior. Pero bueno, entre otros términos, hablaba también de que siempre existía la necesidad de que una persona interviniera en ciertos procesos. Se observaba que, por ejemplo, se determinaba que se podían realizar modificaciones a esta propuesta, pero así literalmente lo decía, previa consulta a expertos y a la sociedad en general. Y ya para ir concluyendo, innovar de la mano de la tecnología no puede suponer una actividad alejada, por ejemplo, del respeto, de la garantía de los derechos humanos, jamás, ni alejada tampoco de las necesidades reales que tenemos en este momento en el ejercicio del derecho, que es lo que acá nos interesa, ¿no?, el sector jurídico, sea público o privado. El objetivo que realmente tenemos en este momento es hacer más eficiente el trabajo de los profesionales en derecho, incrementar el rendimiento, facilitar la toma de decisiones, reducir costos, márgenes de error. Y para nosotros, bueno, en Clic Legal, algo que es muy importante, mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, bueno, la innovación tecnológica no puede ser neutral o indiferente, tiene que tener un propósito social, tiene que ser dirigida a beneficiar al humano, a su entorno, centrada en su beneficio y que sea algo natural en toda organización. Nos encontramos frente a la innovación tecnológica desde el ejercicio de la abogacía, que es un ambiente maduro, cambiante, es retador, ustedes bien lo saben que es muy, muy competitivo. Entonces, bueno, es ineludible de transformación digital y por eso en Clic Legal siempre decimos que un problema resuelto con soluciones tecnológicas innovadoras para el sector jurídico no es el fin, sino más bien es el inicio de un nuevo reto. Les agradezco a todos la atención y quedo a disposición para cualquier consulta.
Bueno, es un gusto volverla a tener en la universidad y enhorabuena que con este semejante tema, ¿verdad? Definitivamente, a manera de moderar un poquito, que pues es la función que me corresponde esta noche, definitivamente, como le digo a mis estudiantes, es otra forma de hacer derecho, pero bajo los mismos principios y respeto del derecho preexistente. Eso es importantísimo, doña Angie lo mencionó en algún sentido, porque definitivamente para entrar por ejemplo, a interpretar temas de la transparencia, la privacidad de datos, hablemos, por ejemplo, ahora de los contratos inteligentes, ¿verdad? De los smart contract, smart legal contract, que está muy en boga también, pues evidentemente hay que manejar lo que está en los cimientos de esa figura, de eso, que son los cimientos contractuales, ¿verdad? Entonces, evidentemente, el respeto al derecho preexistente en estos temas de derecho informático, para los profesores que enhorabuena nos acompañan y que nos están viendo, es la base de lo que estamos hoy, y definitivamente que entrar en el análisis de estos temas, tanto para los que ya pues, nos dedicamos de manera profesional a nuestra carrera, como para ustedes que se están formando, pues es darles esa visión no de un futuro, porque ya lo estamos viendo. Doña Angie ya nos habló un poquito de este sistema, de la herramienta del ChatGPT, y vean cómo todo se relaciona ya con leyes actuales. Ese reglamento en la Unión Europea va súper adelantado, se complementa muchísimo con una directiva de la Unión Europea que es la que regula la responsabilidad civil por estos sistemas. Entonces, ese reglamento importantísimo que nos menciona doña Angie viene a regular desde el punto de vista administrativo o público la forma de autorización de estos sistemas cuando haya que autorizarlos, porque no en todo caso hay que autorizarlos. Recordemos un principio básico de la informática, que es la descentralización. Pero ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Como lo insistía doña Angie, en el tema de que el ser humano tenga siempre el control, porque evidentemente ya estamos en otro tipo de tecnología, ya estamos en temas de tecnologías cambiantes, disruptivas de todo lo que hemos venido acostumbrados, por lo menos en la automatización de los últimos podemos decir 15 años, porque esta última oleada de inteligencia artificial es del 2017 para acá, que está más en boga, aplicada a justicia y al derecho. Entonces, el reglamento, para que nos entiendan un poquito los estudiantes, si es que no lo conocían, para Europa o para la Unión Europea hablamos de una ley, no es un reglamento en los términos que aquí lo manejamos. Reglamento en la Unión Europea es una ley, y directiva, es decir, una ley para los 27 estados, y directiva son normativas que se hacen de referencia a los estados para que ellos las incorporen, por decirlo de una manera, que las tropicalicen en cada país, ¿verdad? Entonces, de manera de directiva se maneja también la responsabilidad civil, es importantísimo, y en lo largo de la semana pues vamos a ir viendo el desglose con esta excelente introducción que nos hizo doña Angie, y que yo sé que don Luis Guillermo nos va a complementar. Don Luis Guillermo, es suficiente la presentación que le hicieron, pero él también pues, nos ayuda y nos guía, ¿verdad? Más que ayuda, es una guía referente en tecnologías, para los quienes trabajamos en esto en la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, sin más, dejamos las dudas si gustan para el final. Sin más, los dejamos con don Luis Guillermo Rivas, el magistrado Luis Guillermo Rivas. Aló. Gracias, Maylor. Buenas noches. Muchas gracias por permitirme conversar con ustedes sobre estos temas. Creo que es muy importante acercarnos a ellos porque estamos a las puertas de una nueva época, de una nueva forma de hacer las cosas. Y el derecho también va a ser modificado por todo el uso de esas nuevas tecnologías. Por eso yo les voy a conversar desde el punto de vista de algunos autores que les voy a mencionar ahora, porque es importante que ustedes se acerquen a esas personas que están viendo un panorama diferente y están observando qué es lo que viene
y cómo va a cambiar. Y desde luego que la profesión nuestra y también lo que hacemos con esa profesión también va a cambiar. Va a cambiar completamente. Va a cambiar completamente la forma de relacionarnos con los demás y la forma de resolver los asuntos. No solamente ustedes, sino toda la sociedad completa. Estamos a las puertas de un cambio completo, total. A veces es imperceptible, a veces no nos damos cuenta. Ustedes están más cerca de esos cambios porque los están experimentando directamente con el uso del celular y con el uso de la computadora y todos estos aparatos que nos permiten ahora comunicarnos de una manera diferente y hacer el trabajo de una manera diferente. Hay un libro que se llama Sapiens, que es de un autor israelita, un historiador que se llama Yuval Harari. En ese libro, Yuval Harari habla del derecho como una creación del hombre. El derecho no existe en la sociedad. Bueno, ustedes lo saben, los libros que nos han sobre los que conocemos nosotros, sobre cómo aprendemos, han indicado eso. Hay algunos ya autores que nos dicen no existe la norma del derecho en la sociedad. El derecho es una norma que es creada por el hombre, es una abstracción. Y Yuval nos dice, bueno, el hombre originalmente, cuando inicia la historia del hombre, no tiene un cerebro que le permita tener abstracciones, pensamientos abstractos. Tiene que evolucionar y crecer el cerebro para que pueda tener pensamientos abstractos. Porque el derecho es una abstracción. El derecho es una creación que no estaba en la sociedad, pero que va surgiendo cada vez que tiene patrones y que tiene formas de conducirse y que tiene formas de comportarse repetitivamente y de las necesidades de convivir con el otro, de organizarse, de ordenar. El derecho es para eso, es para construir, es para hacer ordenadamente la convivencia con el otro. El derecho surge como una necesidad de lograr compartir con el otro, de cooperar con el otro y evitar que la lucha con el otro lo destruya. Es una forma de supervivencia. Y creamos normas para poder convivir, para poder colaborar, para poder sobrevivir en conjunto. Porque tenemos una tendencia, porque originalmente así era, la lucha con el otro o contra el otro, era una lucha por la supervivencia. Entonces, la complejización de la sociedad, del grupo, hace necesario ordenar esa convivencia. Todavía es así. Por eso tenemos normas para organizar el Estado. Por eso tenemos normas para organizar y castigar al que lesiona al otro. Por eso tenemos normas para poder conducirnos en la ciudad. Cuando conducimos, tenemos normas de tránsito. Y es tan claro la necesidad de la normativa, del orden, que para mí queda muy evidente cuando manejamos. Si respetamos o no respetamos, si seguimos o no seguimos las normas de tránsito. ¿Ustedes se imaginan vivir en una ciudad que no tuviera normas de tránsito? No habría chance, no habría oportunidad de sobrevivir.
No existe ese chance. Necesitamos tener normas. Aún con normas y con leyes de tránsito las incumplimos. Ahora, para mí es lo más claro, lo más evidente es de la necesidad de las normas para poder comportarnos en sociedad respetando al otro, la norma de tránsito. Es clarísimo, todos los días lo vemos. Si no las cumplimos, no hay chance. Cuando se daña un semáforo, ustedes han visto esa maraña que se hace ahí entre 4 tratando de pasar sin un semáforo, y no hay ninguno que quiera ceder el paso al otro. Bueno, yo creo que entonces por eso nosotros tenemos que tener muy claro la necesidad de esas normas, de esas leyes para poder convivir en sociedad. ¿Y el Estado cómo se organiza? Ahora que tenemos una presidencia en donde aparentemente algunos son diferentes o son gobernantes diferentes a los gobernantes de los partidos anteriores. Y todos tenemos preocupaciones, y todos tenemos, y solo el derecho nos ampara, y solo las posibilidades de limitar a algunos funcionarios con la ley nos permite entonces convivir. El derecho es para construir, y para construir la sociedad, y para construir la sobrevivencia. Bueno, pero en este momento estamos llegando a una situación en donde teníamos un ritmo de vida y ahora las cosas van a un ritmo más rápido. Y estábamos acostumbrados a hacer los cambios en una forma más pausada, más paulatina. Y entonces tenemos un autor que se llama Alvin Toffler, en los años 70, 80, que tiene un libro que se llama La Tercera Ola, otro que se llama La Guerra, el cambio del poder y el shock del futuro. Y nos previene esta situación. Estamos expuestos a un cambio rápido. Y el hombre y la mujer y los seres humanos estamos acostumbrados a cambios más pausados. Y entonces tenemos un shock de lo que nos va a pasar. Y nos sorprenden las cosas. Y tenemos que adaptarnos en una forma muy rápida a la nueva situación. Y efectivamente nos dice Ginés Roca. Ginés Roca es arqueólogo. Es decir, arqueólogos son los que andan buscando, escarbando cosas para ver cómo fue la historia. Bueno, Ginés Roca es un arqueólogo español que nos previene acerca de que esta situación del uso de las nuevas tecnologías, del uso de la informatización, del uso de la inteligencia artificial, afecta 2 situaciones que antes eran afectadas ante un cambio en la tecnología, una u otra por separado. Y ahora el cambio, esa tecnología nueva va a cambiar esas 2 formas de manera simultánea. Dice Ginés Roca que ante un cambio en la tecnología cambiábamos la forma de hacer el trabajo. Cuando hacemos el trabajo de manera diferente, hay un cambio en la cultura, hay un cambio en la sociedad. Y también nos dice que cuando hay un cambio en la forma de comunicar, de transmitir el conocimiento, también existe un cambio en la cultura.
de la palabra a la imprenta, del uso de máquinas para construir vehículos a construirlos en forma artesanal. Hay cambios importantes. Bueno, entonces dice Ginés Roca y nos previene: en este momento las tecnologías de la información afectan en forma simultánea tanto la forma de comunicarse como la forma de trabajar. Esa simultaneidad va a tener una influencia mucho mayor en el cambio de la cultura. Y lo estamos viendo constantemente. El nuevo pensamiento, las nuevas ideas, las nuevas formas de hacer las cosas, las nuevas formas de comunicar, las nuevas formas de enseñar. Y todas estas cosas entonces tienen que ser previstas. Y desde luego que eso, como nos dice Alvin Toffler, choca porque teníamos una mente que era más lenta para enfrentar los cambios. Y los abogados tenemos una nueva forma de hacer las cosas, porque resulta que Peter Drucker, que es abogado, pero que hacía y pensaba sobre la forma de cómo organizar las empresas, las organizaciones. Y recuerden que hay Gary Hamel, es un administrador que nos dice que el cambio, la introducción de nuevas formas de organizar es más bien el cambio del futuro, que lo principal en el cambio del futuro fue que nosotros aprendimos a hacer las cosas mediante la organización, mediante la administración. Y eso produce un cambio importante. Ese es Gary Hamel, pero estaba hablándoles de Peter Drucker. Pero Peter Drucker nos dice que habla de el trabajador de la información. Cuando yo leo a Peter Drucker en El Ejecutivo del Futuro, y entonces en unos párrafos se refiere a que nosotros ahora somos trabajadores de la información, no me cae ninguna duda de que los abogados somos trabajadores de la información y que estamos a las puertas de una nueva situación de cómo hacer la labor de nosotros. La labor de nosotros es cognitiva. Nosotros analizamos, nosotros comparamos, nosotros pensamos, nosotros aplicamos normas, nosotros descubrimos la verdad. Trabajamos con la mente. Y estas herramientas son herramientas para el cerebro, son herramientas para la mente. La inteligencia artificial, el Big Data, la minería de datos, la búsqueda rápida de la información, son herramientas para la mente. En la época industrial, las palancas eran para la fuerza y para lograr levantar cosas más pesadas. Ahora, las herramientas son para el cerebro. Y las posibilidades, cuando usted lee sobre inteligencia artificial y lo futuro, y las cosas. Y por eso les dio miedo a Mark Zuckerberg, y le dio miedo a Elon Musk, y le dio miedo a todos estos de lo que iba a pasar con la inteligencia artificial, porque usted lee que eventualmente la inteligencia artificial va a ser tan poderosa que va a ser más poderosa que la mente de los hombres o de las personas, y que entonces nos van a manejar los robots a nosotros, y ya nos hacen películas de eso, que no están tan alejadas de la evolución de todos estos tipos de asuntos, de cosas. Y entonces en ese sentido, entonces ya, como lo indicó
la compañera, todas esas cosas empiezan a funcionar a favor de hacer mejor la labor de nosotros y la labor de los jueces. Y ustedes ven que ya hay jueces en algunos otros países, como en Colombia o en Perú, que han hecho sentencias dirigidas y preguntándole al ChatGPT. Le preguntaron, ¿qué le parece esto? Y el ChatGPT les contesta. Y hay que aprender a usarlo, porque hay que aprender a cómo preguntarle para que nos conteste adecuado a lo que nosotros queremos saber, porque se dispara, porque va alrededor del mundo a averiguar lo que le estamos preguntando. Y Richard Susskind, que es un abogado inglés que escribió sobre las profesiones del futuro y escribió sobre los tribunales informáticos, habla de que una de las profesiones más afectadas con el uso de la inteligencia artificial es la carrera de Derecho. Cuando en el sistema anglosajón, en donde hay montones de abogados que trabajan en firmas, the firm, que trabajan en firmas, que lo que hacen es buscar la información de la jurisprudencia para ver cómo montamos el caso para defender. Bueno, todos esos abogados van a tener que hacer otro trabajo, porque eso se lo hace Alexa, porque eso se lo hace Watson, porque eso se lo hace GPT. Entonces, esa afectación va a ser muy grande para aquellos abogados que lo que hacen es hacer búsqueda. Hemos estado asistiendo a unas conferencias que organiza el National Center for State Courts en Estados Unidos, que es la organización que da capacitación a los jueces y a los administradores en Estados Unidos. Y llegan todas las compañías que están creando aparatos y que están creando también software ocupado en tribunales. Es el CTC, es el Court Technology Conference. En el Court Technology Conference, la primera vez que fuimos, nos dijeron: ¿ustedes tienen construcciones de edificios? Sí. Bueno, todos los próximos edificios que ustedes construyan, pónganles tomacorrientes por todos lados. Pónganles tomacorrientes en las paredes, pónganles correspondientes en el piso. ¿Por qué? Porque los que van a usar y los que van a ir a esos lugares van a tener que recargar sus computadoras y van a tener que recargar sus celulares. Pero en otra ocasión que fuimos al CTC, entonces nos dice: ustedes van a introducir cambios, están haciendo cambios. Sí, bueno, esos cambios háganlos para que puedan ser accesados desde el celular, porque todo el mundo va a tener celular. Además, no hagan los cambios para ustedes, para allá. Hagan los cambios para los que vienen. Cuando esos cambios que ustedes están proponiendo van a ser usados por los jóvenes que están estudiando ahora. Esos son los que van a usar esos cambios. Esos son los que van a usar el celular. Van a dejar de usar la computadora. Van a dejar de usar la tablet. Van a usar el teléfono. Recientemente estuvimos en unas conferencias con el grupo de John Maxwell y nos sorprendió. Y entonces nos dicen: yo sé que ustedes están tomando notas de lo que yo digo. Tomen las notas. Al principio, cuando los profesores veían a los alumnos usando su teléfono, les prohibían usar el teléfono, porque
el profesor se sentía que no me están poniendo atención. Bueno, estos expositores más bien nos decían al auditorio: usen los teléfonos para tomar las notas y para tomar los datos que ustedes quieren. Y ya no se cuestionaban ni prohibían que se oiga, porque ustedes usan el teléfono para tomar notas. Y entonces ya el profesor no se debe poner nervioso de que no le están poniendo atención, porque resulta que el uso del teléfono es para tomar las notas. Y Richard Susskind, ese abogado inglés que tiene 20, 30 años de estar trabajando con los tribunales de Londres y Gales, dice: empiecen a usar la inteligencia artificial en cosas pequeñas, en cosas simples. Primero, vamos de lo sencillo hacia lo complejo. Tenemos que aprenderlo, tenemos que tener confianza, tenemos que perderle el miedo. Nosotros estamos hechos para trabajar con otros con desconfianza, esperando que el otro nos haga una triquiñuela, nos ponga una zancadilla, nos oculte cosas. Así nos han enseñado. Nos dijeron algunos autores que el proceso era una guerra organizada. Y todavía los procesos son para tratar de descubrir y para tratar de evitar y para tratar de garantizar que el otro no nos haga algo. Y tenemos montones de recursos por si acaso el juez se equivoca o el juez también incurre en alguna incorrección, o porque la otra parte nos engaña. Estamos en eso. No, todavía no es posible confiar en el otro. Sin embargo, entonces Richard Susskind nos dice: bueno, pero vayan haciendo esto poco a poco, vayan creciendo. Porque Ginés Roca, este arqueólogo que les indiqué, nos decía en una reunión del Consejo Judicial de Centroamérica, que incluye a los países de Centroamérica, Panamá y los países del Caribe: en este momento ustedes están aprendiendo a usar la tecnología, pero como ustedes lo están haciendo en forma paulatina, pausada, poco a poco, a ustedes les dicen: todos esos equipos que ustedes están usando ya podrían transformar todo. Pero ustedes, si hacen una transformación radical, como nos dice Alvin Toffler en el shock del futuro, no la vamos a poder soportar. Y es capaz que la vamos a rechazar. Entonces ustedes tienen que hacer esos cambios poco a poco. Y Ginés Roca nos dice: en este momento ustedes estaban usando el papel, ustedes estaban haciendo gestiones gestionando mediante la introducción de gestiones por escrito. Entonces ahora nos dicen: usted va a hacer esa demanda, pero la puede hacer en una computadora. Es lo mismo, pero nada más ahora la hace con la compu. Usted antes iba a dejar el documento para hacer la gestión al tribunal, pero ahora con el uso de la inteligencia artificial y de la tecnología, usted va a hacer lo mismo, pero la envía por internet. Entonces lo que estamos haciendo es sustituyendo ahora lo que antes hacíamos en forma manual y física, lo estamos sustituyendo por el uso de las tecnologías. Entonces ahora la puede hacer y enviarla por el correo electrónico. Nosotros les enviamos a ustedes las notificaciones por correo electrónico, antes por fax, ya vamos dejando el fax, ahora es correo electrónico. Pero entonces lo que estamos haciendo es sustituyendo las cosas que antes hacíamos físicamente, ahora las estamos sustituyendo con el uso de las tecnologías. Porque
Las tecnologías se adaptan completamente a lo que hacen los abogados y los jueces. Porque ¿qué es lo que hacen los jueces para resolver un conflicto? Oyen a dos personas que contienden, las escuchan presencialmente ahora con el nuevo Código Procesal Civil que nos permite hacer audiencias, pero los oímos y oímos al otro y después analizamos. ¿Qué es eso? Es comunicación, es oírnos los unos a los otros. Bueno, las tecnologías de la comunicación y de la información, eso es lo que hacen, hacer comunicación, y por eso ahora esos aparatos se adaptan completamente a lo que nosotros hacemos, y por eso podemos hacer audiencias a distancia, porque podemos comunicarnos a distancia. Pero ya vamos a pasar al uso de inteligencia artificial, y ya visitamos la Hangzhou Internet Court cerca de Shanghai, y ahí vimos a una robot resolviendo asuntos sencillos, resolviendo asuntos de poca monta. Pero eso ya está aquí, eso ya está cerca, y por eso hay que prepararse, y por eso hay que aprenderlo, y por eso hay que no tenerle miedo, y por eso hay que tener las previsiones de que la ética no sea aislada, porque existen trucos también, y ahora tenemos con los chats y la inteligencia artificial podemos reproducir la voz del otro, y eso hay que ver de qué manera podría afectarnos. Pero entonces, para ir terminando y mencionar a alguien que tal vez hemos escuchado, a Jordi Nievanfenol, tiene un pensamiento, o cuando él expone nos habla de que nosotros los abogados tenemos 1500 años de estar haciendo lo mismo, 1500 años, y ahora todo va a ser diferente y muy rápido. Y desde luego que entonces que la prevención que nos hizo Alvin Toffler del shock del futuro y de ver de qué manera tenemos que enfrentarnos a las nuevas cosas sin que nos desacomodemos la mente y el cerebro, tiene validez. Pero también no podemos dejar de introducirlo, porque esto va a cambiar completamente la forma de hacer el derecho, la forma de decidir, la forma de tomar la justicia. Va a ser diferente. Desde luego que no podemos dejar de tener el debido proceso. Desde luego que no podemos dejar de tener la imparcialidad. Desde luego que debemos tomar en cuenta cómo tomamos decisiones, que nosotros los abogados a veces estamos alejados de entender cómo tomamos decisiones, y nos dejamos que los sesgos y la cultura y el pensamiento y esas cosas nos inclinen a favor de uno u otro, o del amigo o del enemigo. Bueno, hay que empezar a considerar todas estas cosas ante esta nueva situación. Nosotros en el Poder Judicial, con Maynor y con otros compañeros, con Carlos Morales, ya tenemos un pequeño adelanto, porque tenemos una fase de los juzgados de cobro en donde tenemos una inteligencia artificial para tipificar los asuntos, para que en lugar de tener un muchacho que esté diciéndonos dónde va ese asunto y qué tipo de proceso es, no lo haga un robot. Pero ya los muchachos entonces nos piden más. ¿Por qué no hacemos esta otra fase que sigue con inteligencia artificial? Y recientemente estuvimos en el juzgado de Desamparados, donde tuvimos una experiencia porque hicimos una audiencia en metaverso. En metaverso. Era la primera vez que yo me ponía los anteojos estos para ver en tercera dimensión. Pero tenemos que hacerlo, no podemos despreciar, se adapta completamente a lo que hacemos. Tenemos que ver, una vez que se bajen los costos, que nos acostumbremos todos, porque todo esto hay que irlo incorporando poco a poco.
pero no lo podemos despreciar, pero no lo podemos dejar de lado, porque esta nueva sociedad y cada vez es más rápido y cada vez es más presente esa nueva sociedad. Nosotros vamos a vivir en ella. Creo que va a ser beneficioso. Yo espero, desde el punto de vista de un poder judicial al que se le reclama tardanza, se acabe la tardanza con la inteligencia artificial. Porque para el mejor servicio de todos. Porque es cierto que cuando nosotros presentamos una demanda queremos que al día siguiente se dicte la sentencia. Pero hay una imposibilidad porque el otro tiene que ser informado y tiene que contestar y tenemos que recibir la prueba y tenemos que analizarla. Bueno, el proceso tiene un tiempo para poder hacerlo con tranquilidad y tomando en cuenta los argumentos de todos. Pero con estas herramientas eso va a ser más rápido y posiblemente diferente. ¿Por qué vamos a seguir diciendo que la prueba va a ser analizada o va a ser introducida en cierto momento y no en otro? Si la prueba anda por todo el mundo con todos estos aparatos y todo el mundo sabe que la prueba está ahí, nada más es de rescatarla y de incorporarla. Bueno, todas esas cosas van a romper lo que estamos haciendo. Felicitaciones a todos ustedes que empiezan una carrera linda, una carrera que deja muchas satisfacciones y que ayuda a organizar la sociedad. Los abogados son los responsables de que la sociedad tenga orden, tenga paz, tenga organización. Nosotros somos los encargados de la supervivencia de la sociedad. Les toca a ustedes con todos estos aparatos. Dichoso que los van a ver y a ocupar. Gracias. Buenas noches. Bien, muy agradecidos con el señor magistrado Luis Guillermo Rivas. Ya ven que nos contextualiza desde las bases de esto hasta lo que se proyecta en un futuro. Definitivamente que no es algo que definitivamente los abogados, las abogadas, pues tenemos que empoderarnos en esto, como ya lo han hecho otras profesiones. Lo citaba por ahí don Luis, incluso con otras profesiones que mencionó. También podemos hablar de los médicos que en algún momento se empoderaron, hicieron o fueron partícipes en sus herramientas de predicción de enfermedades, no solo dependiendo de las personas informáticas, que son súper necesarias por supuesto, pero ¿quién mejor nos va a entender que los que estamos en nuestra carrera para que el informático o los programadores, los que conocen de algoritmos, pues nos diseñen las herramientas que necesitamos? Vean la necesidad tan grande. Bueno, ya en la medicina pasó. Don Luis Guillermo nos puso otros ejemplos. En la medicina, por ejemplo, ya lo hacen desde la utilización del robot Da Vinci, que tiene prácticamente 20 años de estar en funcionamiento, y es un asunto que en la inteligencia artificial cognitiva, que le llaman a este tipo de inteligencia artificial, evidentemente todavía de un mayor grado de incertidumbre o de predicción, por supuesto, porque el resultado va a ser la medicina, pues ellos se empoderaron y lo acoplaron a sus necesidades. Pues es lo mismo que estamos haciendo en este momento nosotros, evidentemente respetando, como también lo decía el magistrado Luis Guillermo, los principios que tenemos de prueba, pero ya entonces nos ponen a replantearnos, hablando retomando un poquito esto, si estamos hablando de una fuente de prueba o de un medio de prueba, ¿verdad? En el tema de la prueba electrónica, como decía don Luis Guillermo, pareciera que es la forma ahora nueva de introducirlo al proceso. Entonces estaríamos hablando de un medio de prueba en temas de prueba electrónica. Evidentemente el tema da para muchísimo.
Hoy no quisimos quemar todos los temas, pero sí fue una gran introducción. De hecho, entre doña Angie y don Luis Guillermo, pues básicamente nos contextualizaron lo que va a ser el resto de la semana, ¿verdad? El tema de doña Angie con la normativa de inteligencia artificial, don Luis Guillermo con la base de la inteligencia e incluso temas de metaverso. Les comento que, bueno, para el día de mañana es propiamente de inteligencia artificial por informáticos, la visión de ellos que es sumamente necesaria, programadores de esto, evidentemente la base de nosotros. Y el día miércoles, sobre esta audiencia que les comentaba don Luis Guillermo, realizada en el metaverso, la primera audiencia en Costa Rica, en Centroamérica y el Caribe, fue en la ciudad de Desamparados, en el Juzgado Civil de Desamparados, y sobre ella vendrán los expositores, o más bien será virtual, se les presentará a los expositores, que es el juez civil, don Walter Obando, que la realizó, y la asistencia de la Universidad de Costa Rica por medio de un funcionario de ellos, don Baker Obando, que nos colaboró. Bien, a manera de retórica y aprovechar que estas oportunidades, bueno, prácticamente son escasas, y enhorabuena que don Luis Guillermo y doña Angie están por acá, y a manera de retórica en la moderación, para ir concluyendo, yo les quería preguntar y hacer la pregunta retórica de cómo ven ustedes la justicia y el derecho en los próximos 100 años. Bueno, primeramente yo quisiera ser bastante optimista y creer que lo que ahorita tal vez nos falta, lo que ahorita tal vez está en desarrollo en cuanto a herramientas, en cuanto a tecnología estamos hablando, en ese momento esperemos que nos sobre. Ahorita, bueno, todos somos conscientes, y el mismo señor magistrado lo acaba de mencionar, en el problema que tenemos con la mora judicial, con toda esta cantidad de expedientes, de casos, que ya es que ni siquiera las medidas cautelares tienen la urgencia, se están analizando con la urgencia que debería tener. Entonces yo considero que primeramente, y el mayor beneficiado esperemos en este caso que sea obviamente la Administración de Justicia, todas esas personas juzgadoras que obviamente tienen una capacidad enorme, una trayectoria impresionante, pero que también necesitan apoyo por esa parte, porque no es lo mismo, no vas a tener la misma capacidad si tienes, no sé, un trabajo pues moderado, así tienes una pila de expedientes que llevan no sé cuántos años con retraso, pues esperemos que en 100 años eso no suceda. Y por ende que también podamos suplir de herramientas no solo a las personas juzgadoras, sino también a la Fiscalía, a la Defensa Pública, y pues obviamente ni mencionar todo lo que es el sector privado, el sector jurídico privado que aún tiene muchos más recursos. No me quiero imaginar cómo va a llegar de preparado un abogado, una abogada entonces a una audiencia. Entonces yo creo que el panorama viene a ser bastante optimista, y ojalá que no nos alarmemos todos con esto de que ya me va a suplir, ya la inteligencia artificial me va a dejar sin trabajo, sino que también siempre recordemos que por eso es que también la competencia aumenta, que por eso también tenemos que agregar valor a nuestra profesión, invertir tiempo, estudio, y obviamente no dejar de lado, pues como les comentaba, nuestros espacios recreativos, que siempre vayamos cuidando de la mano nuestra salud mental, obviamente, pero siempre motivarlos a que vayamos invirtiendo de esta forma en nuestra carrera, en nuestra trayectoria profesional, y que siempre que tengamos ideas en cuanto a innovación tecnológica se refiere, que por favor busquemos pues una mano amiga que nos ayuda a explotarla entonces para el beneficio de todo el gremio. Muchas gracias, doña Angie. Doctor, don Luis Guillermo. Mire, el Código de Procedimientos Civiles duró 200 años, desde 1870, y duró 200 años el código, un código con que nosotros trabajamos. Luego se reformó y se hizo un nuevo Código Procesal Civil que duró 30 años, de don Edgar, y el nuevo código entró en vigencia en el 2018, que ya introdujo audiencias, el del doctor Jorge López, del doctor Gerardo Parajeles y José Rodolfo León. Entró en vigencia en el 2018. Pero en el
19, al inicio de la pandemia, se introdujeron reformas a ese código con el objeto de adecuarlo y para que esas audiencias se hicieran efectivamente en forma oral y a distancia. Ya se introdujo una modificación que cambiaba un poco esa nueva propuesta. Y yo creo que cuando ya estemos acostumbrados a usar inteligencia artificial y cuando ya estemos acostumbrados a la minería de datos y al ChatGPT y a Alexa y a Watson y a todos esos, estaremos en puertas de un nuevo código procesal civil. De manera que yo molesto a los 3 redactores diciéndoles que su código no va a durar 100 años. Sí, muchas gracias, don Luis. Sí, es interesantísimo porque el código procesal pues tiene en principio una neutralidad tecnológica que llamamos, si me están viendo los estudiantes de Derecho Informático, es decir, abierto, acoplándose a normas abiertas que se acoplarían a las tecnologías, pero aún así el problema no está ahí, el problema es en las figuras procesales y el íter procesal, que por supuesto que podría totalmente cambiar con estas nuevas tecnologías tan cambiantes, tan disruptivas. Y a manera de conclusión, en lo que nos decía doña Angie de los temores, yo no solo para la carrera de Derecho, y lo hablo también con mis estudiantes de publicidad, que ahorita me conecto con ellos, definitivamente en todas las carreras se va a sufrir riesgo, pero donde nunca se podrá eventualmente materializar es sobre quienes dominan estos temas, ¿verdad? El que domina estos temas, que va adelante del tema, que tiene control del tema, evidentemente sería muchísimo más difícil que exista una superación de estos sistemas en lo que se desarrolle, que de por sí ahorita estamos en un ámbito de herramientas asistenciales, pero no podemos demeritar el valor agregado que tienen estas herramientas a tal punto que han ayudado a que personas incluso vuelvan a caminar después de ciertos problemas en cervicales, por ejemplo. Entonces, insistimos en el uso asistencial para tareas rápidas, repetitivas, sin demeritar todo el valor agregado que puede generar la inteligencia artificial, y eso ya nos da un ejemplo de dónde podemos aplicarlo en nuestras carreras y en los diferentes oficios que realizamos. Hace 100 años, cuando estábamos, o más, un poquito más de 100 años en la revolución industrial, pues se temía mucho que las máquinas fueran a desplazar a los seres humanos con la utilización de las máquinas en la industria, y bueno, finalmente el ser humano aprendió a convivir con ellas. Pareciera que estamos en un escenario similar en esa armonización, nada más que ahora desde el punto de vista de la digitalización, y esto aplica, bueno, para todas las carreras, como lo dije anteriormente. Agradecerle nuevamente a doña Angie, al magistrado don Luis Guillermo Rivas, que hayan sacado su valioso tiempo. Ya vieron el proyecto de doña Angie, es excelente, bueno, para ustedes que están en la carrera y los que están finalizando también, aprovechen la oportunidad, ¿verdad? Y si tienen alguna consulta en este momento, también aprovechen a doña Angie, al magistrado don Luis Guillermo. Estas son oportunidades a veces únicas. Estamos para servirles, y esta semana, el martes, entraríamos con inteligencia artificial, miércoles con metaverso y el jueves con el rol de la mujer en el derecho. Muchísimas gracias por su atención. Entramos al espacio de consultas. Levantando la mano, si alguien tiene alguna consulta, nada más levanta la mano y me acerco con el micrófono. Creo que todo quedó muy claro. Bueno, agradecer, ¿verdad?, a los expositores del día de hoy. Ha sido una noche muy provechosa y de mucho conocimiento en una materia que va evolucionando y que vamos a tener que aprender a adaptarnos. Varios anuncios antes de concluir. Invitarlos este sábado a la Asamblea de Estudiantes de Derecho, donde estaremos viendo temas como la formación de la Junta de Estudiantes de Derecho, una iniciativa estudiantil, totalmente invitados. Será en este mismo auditorio a las 10 de la mañana.
Y también un anuncio breve: si alguien encontró unas llaves, por favor acercarse a las autoridades de la universidad porque se extraviaron. Para concluir, nuevamente agradecer la participación de cada uno de ustedes y damos por terminada la actividad. Muchísimas gracias.